Hola, buenos días. Vamos a solucionar el problema del primer parcial de la asignatura mecánica de máquinas. ¿Vale? Vamos a solucionar el problema que hicimos por la mañana. El de por la tarde es igual, solo que cambian las direcciones del disco, pero la forma de solucionarlo es la misma. Aunque los resultados sean un poco diferentes, la forma de resolverlo es la misma, así que van a servir las mismas explicaciones. ¿Vale? El problema, si recordáis, teníamos una figura, que tenemos aquí abajo, que representaba una atracción de un parque de atracciones y, teniendo en cuenta los datos que nos daban, nos pedían que calculásemos una serie de cosas. La primera era la velocidad absoluta del punto P, en este caso era un punto P colocado aquí en el extremo del disco, la aceleración absoluta de ese punto, la aceleración del centro de masas, el momento cinético del disco respecto del punto, en este caso, el punto O, que era el punto respecto del cual estaba girando toda la atracción, la fuerza de reacción en el apoyo A, qué fuerza necesitamos aquí para que no salga volando la atracción, y el momento T, que hace que el sistema esté equilibrado dinámicamente, ¿vale? Es decir, que la suma de momentos sea igual a la variación de momento cinético y la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración, ¿vale? Para mantener el sistema moviéndose, pues hace falta un par que genere los esfuerzos necesarios para que esto se esté moviendo, ¿vale? Debido a las inercias y debido a los pesos y a la demás fuerza que aparecen en el sistema. Los datos que nos daban pues eran las distancias entre O y A, que era 5R, entre A y G, que era R, entre O y G, que era 4R, la masa del disco, la masa del vástago, el vástago AG, que la consideramos como nula y no nos hace falta, ¿vale? Suponemos que toda la masa está concentrada en el propio disco, y el ángulo que formaba el disco con la vertical, o sea, perdón, la máquina con la vertical, que era 45 grados. Como diferencia nos daban también el valor de los momentos de inercia de un disco respecto a su eje que pasa a su eje de revolución, ¿vale? Que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, el radio del disco, y el momento de inercia respecto a cualquier eje perpendicular que pasa por el centro de masas, que es la m cuartos partido por m cuartos, perdón, del radio al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues con estos datos vamos a empezar a solucionar el problema. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad absoluta del punto P, que será la suma de la velocidad relativa, como bien sabemos, más la velocidad de arrastre. Esta parte la habéis hecho prácticamente todos bien, ¿vale? Os recuerdo a algunos que estamos trabajando con vectores, por lo tanto la notación hay que poner la notación vectorial, no son escalares sino vectores. Algunos se le ha olvidado ponerle el símbolo de vector a los elementos, eso le ha restado puntos, que lo sepáis. Decía, tenemos un sistema de referencia, ya nos lo están dando, ¿vale? Este sistema de referencia, pues tenemos un eje Y en esa dirección, un eje X que es paralelo al eje de simetría del disco, el eje Z estaría saliendo de la pizarra, en este caso del papel hacia nosotros, y centrado en el punto. Vamos a utilizar ese eje como sistema de referencia fijo, y luego vamos a utilizar un sistema de referencia móvil que lo que va a hacer es dar vueltas, rotar en torno al punto, ¿vale? A la vez que lo hace el disco, ¿vale? El disco está girando siguiendo esa trayectoria en torno al punto, ¿vale? Y a su vez el disco está girando en torno a su eje de simetría con una velocidad angular omega pequeña, ¿vale? Es un poco lo que representaba la atracción. Si os fijáis en la atracción, aquí lo que tenemos es el disco de la atracción dando vueltas sobre sí mismo y luego girando con una trayectoria curva en torno a un punto que estaría por aquí arriba, ¿vale? Que sería nuestro punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas indicaciones, la velocidad relativa del punto P será la velocidad de un punto conocido, en este caso el punto que conocemos sería el punto O, ¿vale? Más la velocidad angular con la que rota el punto P respecto a nuestro sistema de referencia cuando estamos sentados en el sistema de referencia, ¿vale? Que será omega, en este caso, por la distancia que hay entre O y P, ¿vale? El punto O no se mueve, su velocidad es nula, con lo cual solamente me queda omega por P. Vamos a ver cuánto van esos vectores. El vector omega es un vector que va en la dirección del eje X y sentido positivo, omega en Y, ¿vale?
Y el vector OP no es más que la suma de OG más GP. OG más GP. Nos dicen que la distancia entre O y G son 4R en el sentido de las X negativos, luego el vector OP será menos 4R en el sentido de las X negativos, y R, que es la distancia entre G y P, también en el sentido de las J negativas, menos R menos J. ¿De acuerdo? Bueno, pues la velocidad relativa, si hacemos este producto vectorial, sería IJK omega 0, 0 menos 4R menos R y 0, ¿vale? Y esto nos da que solo tiene componente en K y vale menos R omega por R en K, de la solución, ¿vale? La velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre sería como un observador que está sentado en el sistema de referencia fijo, es decir, que no se está moviendo, es un observador externo, de moverse al sistema de referencia móvil en este caso, ¿vale? Es igual, sería la velocidad del punto O, más en este caso la omega con la que rota el sistema de referencia móvil respecto al fijo, que es la omega grande, multiplicado por el vector OP. Luego el vector OP porque estamos tomando nuestro sistema de referencia móvil en el punto O, ¿vale? Bueno, pues cero, hemos dicho que es cero, no hay movimiento del punto O, el punto es un punto fijo, y nos queda omega por OP. El vector omega grande, en este caso, tiene componente en K positiva, ¿vale? Es omega en K positiva. Vale, pues hacemos este producto vectorial, me queda aquí, y JK, 0, 0, omega grande, y el vector OP es el mismo de antes, menos R, no, perdón, menos 4R, menos R y 0, ¿vale? Luego si hacemos este producto me queda omega por R en I, menos 4 omega R en J, que es la velocidad de arrastre. Luego la velocidad absoluta del punto P será omega por R en I, menos 4 omega R en J, menos omega por R en K, ¿vale? Esta sería nuestra velocidad absoluta, que era la pregunta que nos hacían, y esto valía, como bien sabéis, un punto, ¿vale? Vamos con las aceleraciones. Las aceleraciones, exactamente lo mismo. La aceleración absoluta es igual a la aceleración relativa más la de arrastre, más en este caso la aceleración de Coriolis. Hay que añadir la aceleración de Coriolis. Aceleración relativa. Como un observador sentado en el punto O y que se mueve con velocidad omega grande, ve moverse al punto P. ¿Con qué aceleración se ve mover? ¿Vale? En ese caso, la aceleración relativa sería la aceleración del punto O y en este caso lo único que estamos viendo que el punto P es dar vueltas en torno al punto G. Como tendrá la aceleración, como esta omega de aquí es constante, no tendrá aceleración tangencial, ¿vale? Y solo tiene aceleración normal, será omega por OP. Puesto que omega es constante, la aceleración correspondiente a esa omega es igual a 0. No hay aceleración tangencial, ¿vale? Solo aceleración normal, debido a la relación del punto P, ¿vale? Bueno, pues si hacéis este doble producto vectorial, os va a salir que esto es igual a omega cuadrado por R en J, ¿vale? Aceleración relativa. La de arrastre. En este caso, la de arrastre hemos dicho que era como un observador sentado en el sistema de referencia fijo de moverse al sistema de referencia móvil. Aquí ya sí que tendríamos la aceleración de O más alfa por OP más omega grande por OP. O es un punto fijo, no se mueve. Alfa es la aceleración con la que se está rotando todo el sistema respecto al punto O. Y omega grande es la velocidad angular con la que rota todo el sistema respecto al punto O, ¿vale? Bueno, pues esta aceleración de arrastre será, aquí habrá un doble producto vectorial, tendremos por un lado IJK
Alfa está también en K, 0, 0 alfa, como hemos dicho, alfa es alfa en K, igual que le pasa a omega y positivo, ¿vale? Con el sistema de referencia que hemos elegido. Y aquí tendremos menos 4R, R y 0. Y luego me quedaría el producto vectorial de omega por P. Y JK, 0, 0 omega, menos 4R, R0, ¿vale? Bueno, haciendo esto ya directamente, esto es alfa por R en I, menos 4 alfa R en J, más, ponemos por aquí, 4 R omega al cuadrado en I, más omega al cuadrado por R en J, ¿vale? Sería todo eso. Y nos queda la aceleración de Coriolis, que es 2 veces la velocidad angular con la que rota el sistema, 2 veces la velocidad angular omega grande, multiplicado por la velocidad relativa que hemos calculado antes, ¿vale? Pues 2 veces y JK, 0, 0 omega, y si recordáis, la velocidad relativa estaba en K, con lo cual esto vale 0. ¿Vale? Con lo cual eso vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos la segunda pregunta. Tendríamos la aceleración del punto P. Vamos con la aceleración del punto G. Pues esto se hace exactamente igual. La aceleración de G, la aceleración de un punto desconocido de un sólido rígido, será la aceleración de un punto conocido, en este caso el punto O, más su componente tangencial, ¿vale? Más su componente tangencial, más su componente normal. Alfa por OG, más omega por omega por OG. ¿Vale? La aceleración del punto O es 0 porque es un punto fijo. Alfa y OG, ya conocemos cuánto vale, con el vector OG. El vector OG, no lo hemos puesto todavía. Pues sería menos 4R en I. ¿Vale? Con lo cual, la aceleración del punto G va a ser JK 0, 0 alfa menos 4R 0, 0 más omega que multiplica JK 0, 0 omega menos 4R 0, 0. ¿Vale? Si hacemos este doble producto vectorial, llegamos a que la aceleración del punto G pues nos da 4R omega cuadrado en I, componente de vida normal, menos 4 alfa R en J, componente tangencial. ¿Vale? Esta parte yo prácticamente casi todo lo habéis hecho bien. En este caso, la parte cinemática la he tenido bastante bien cogida. Lo que no habéis hecho también es la segunda parte, la parte dinámica. ¿Vale? Vamos con el momento cinético. Vamos a calcular el momento cinético del disco respecto al punto O. ¿Vale? El momento cinético respecto al punto O será la matriz de inercia respecto al punto O multiplicado por la velocidad angular, vamos a llamarla así, del sólido rígido. ¿Vale? En este caso, esta velocidad angular es la velocidad angular de todo el sólido rígido. ¿Y el sólido rígido qué hace? Pues está rotando con una velocidad omega grande respecto al punto O y está rotando en torno al punto G con una velocidad omega pequeña. ¿Vale? Luego esto será omega en I más omega grande en K. Esta es la velocidad angular del sólido rígido. Algunos pues no lo habéis hecho bien. ¿Vale? Momento de inercia respecto al punto O. Como hemos hecho que el eje X pase por, o coincida con el eje de simetría del disco, ¿vale? Pues esta matriz de inercia va a ser diagonal. Los productos de inercia se van a anular por coincidir precisamente este eje, el eje X, con el eje de simetría de la pieza, ¿vale? Luego, la matriz de inercia solo tiene como componentes el I sub 0X, el I sub 0Y y el I sub 0Z, ¿vale? En este caso, como el I sub 0X coincide con el eje de simetría de la pieza, el I sub 0X es igual al I sub G sub X. Y era un dato del problema, era un medio de la masa por el radio al cuadrado.
Pero el I sub 0i, que es igual a I sub 0z, estos dos momentos son iguales, estos serán el I sub 0, perdón, el I sub g sub i más la masa por la distancia que hay entre el punto O y el punto G. ¿Vale? Lo mismo podríamos decir del I sub 0z, el I sub g sub z más la masa por OG al cuadrado. No son iguales porque hay la misma distancia. ¿De acuerdo? Vale, si hacemos vamos a pasar de hoja. Si hacemos esto, decimos que el I sub 0x es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y el I sub 0i, que coincidía con el I sub 0z, pues es 1/4 de mr cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. La distancia entre O y G es 4r, de 4r al cuadrado. Lo que es lo mismo, son 65 cuartos de mr cuadrado. ¿Vale? Luego el I sub 0 será el producto de esta matriz de inercia, 1/2 de mr cuadrado, 65 cuartos de mr cuadrado, 65 cuartos de mr cuadrado, multiplicado por el vector omega 0 omega. ¿Vale? Luego L sub 0 es igual a 1/2 de mr cuadrado omega en i más 65 cuartos de mr cuadrado omega grande en k. No tiene componente j. ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos la siguiente pregunta contestada. Veis que yo creo que el problema era bastante sencillito, no tenía mayor dificultad. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular ahora entonces. Vamos a calcular. A ver un segundito. Vamos a hacer más diapositivas, que no sé si me va a hacer falta más. Vamos a calcular ahora la reacción de Sena, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la segunda ley de Newton, ¿vale? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masas. Recordar que la aceleración del centro de masa la hemos calculado ya. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el sistema. Pues la única fuerza que actúa sobre el sistema tenemos, por un lado, el peso, está en el punto G hacia abajo, nuestro peso, y por otro lado la reacción en el punto A, que tendrá tres componentes, ¿vale? El peso, los componentes, ¿vale? Tendrá, según el eje X, una componente en X, y según el eje Y, una componente en Y, ¿vale? Pues será menos mg por coseno de 45, raíz de 2, partido por 2, según X, menos mg, raíz de 2 partido por 2, coseno de 45, seno de 45 en J, ¿vale? Ese es el peso. Y el vector R sub A, pues tendrá tres componentes. R sub A sub X en Y, más R sub A sub Y en J, más R sub A sub Z en K. ¿Vale? Bueno, pues descomponiendo esta ecuación vectorial, es igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Descomponiendo esta ecuación vectorial en tres ecuaciones escalares, tenemos que la componente en X menos mg, raíz de 2 partido por 2, más R sub A sub X, tiene que ser igual a la componente en X de la aceleración del centro de masas. Es 4m R omega cuadrado. ¿Vale? Acordaros que esto era el valor de la aceleración normal del centro de masas. ¿Vale? Primera ecuación. Segunda ecuación, menos mg, ecuación en J. Raíz 2 partido por 2 más R sub A sub I, tiene que ser igual a la segunda componente, que en este caso era menos 4 alfa por m y por r. Es la aceleración tangencial del centro de masas. ¿Vale? Y tercera ecuación, R sub A sub Z, no tenemos componente del peso según Z, y tampoco hay componente de la aceleración en Z, luego esto es igual a 0.
¿vale? Luego ya tenemos la primera reacción, que sería esta. La segunda reacción la sacamos despejando aquí, R sub A sub X, pues es 4mr omega cuadrado más mg raíz de 2 partido por 2. Y R sub A sub I la despejamos de esta otra, ¿vale? Sería menos 4 alfa me por R más mg raíz de 2 partido por 2. Y hemos dicho que R sub A sub Z es igual a 0, ¿vale? Bueno, ya tendríamos calculadas las reacciones en el punto A. Ahora solo nos queda calcular ese par que necesitamos para que el sistema esté equilibrado dinámicamente. ¿Qué significa que el sistema esté equilibrado dinámicamente? Pues que la variación del momento cinético con respecto al tiempo tiene que ser igual a la suma de momentos en el punto O, ¿vale? ¿Qué momentos tenemos en el punto O? Pues por uno tenemos el momento debido al peso más el momento debido a la reacción de A más ese momento, ese par que me están pidiendo que equilibre el sistema, ese par, ¿vale? El momento debido al peso, lo calculamos, momento debido al peso, pues sería la distancia OG, la distancia que entre O y G, multiplicada por el vector peso, ¿vale? Esto ya lo sabemos hacer, ya sabemos cuánto vale el vector OG, esto es menos 4R 0, 0, y el vector peso pues tiene menos mg raíz de 2 partido por 2, menos mg raíz de 2 partido por 2 y 0. ¿Vale? Luego, el momento debido al peso, podemos calcularlo y nos sale, tanto como donde lo tengo por aquí está. Me sale 4rm por g por raíz de 2 partido por 2. Este 2 se va con esto y me queda aquí 2. Esto aquí. Vamos a hacerlo bien. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Por R, por M y por G. Y esto está en K. Calculamos ahora el momento de vida de las reacciones. El momento de vida de las reacciones en A. ¿Vale? Pues sería IJK. La distancia entre O y A. Perdón, vamos a poner momento debido a las reacciones en A. Sería OA multiplicado por, en este caso, R sub A. ¿Vale? Y JK, OA es menos 5R, ¿vale? 0, 0, y esto sería R sub A sub X, R sub A sub Y, y hemos dicho que R sub A sub Z es 0. Este ya sabemos cuánto vale, pero voy a dejarlas aquí en símbolo porque para no tener que escribir todo el lado, ¿vale? Lo dejamos con su símbolo. Y esto entonces me queda que es 5R, pero vamos a poner aquí R sub A sub Z porque en principio no sabemos cuánto vale. 5R por R sub A sub Z en J menos 5R R sub A sub I en K. ¿Vale? Bueno, pues la suma de momentos que tenemos entonces serían, por un lado, el T, que tiene 3, hemos dicho que el momento en T, que es el que estamos buscando, nuestra incógnita, más 5R R sub A sub Z en J, menos 5R R sub A sub I en K, más 2 raíz de 2 R por M por G también en K. ¿Vale? Y eso tiene que ser igual a la variación de momento cinético con respecto al tiempo, que vamos a calcular ahora. ¿Vale? Vamos a calcularla ahora. Nos quedamos con esta ecuación, ¿vale? Ecuación vectorial que luego descompondremos en 3 ecuaciones escalares. ¿Vale? Entonces, calculamos la variación del momento cinético con respecto al tiempo, ¿vale? Respecto al punto A. Esto será I sub 0 por alfa más omega grande por L sub 0. La velocidad con la que rota el sistema de referencia móvil respecto al fijo por L sub 0. L sub 0 sabemos cuánto vale, omega sabemos cuánto vale, alfa sabemos cuánto vale, I sub 0 sabemos cuánto vale. ¿Vale? Bueno, pues hacemos esto, me queda que la variación del momento cinético con respecto al tiempo es igual. Aquí tenemos I sub 0x, I sub 0y
I sub 0z, 0, 0 alfa, más IJK, 0, 0 omega, y vemos, aquí acordaos que solo tenía componente en X, y sub 0X y componente en K, ¿era? No me acuerdo ahora, perdón un segundito, en K, efectivamente, el sub 0K, no tiene componente en J, ¿vale? Bueno, si hacemos este producto, me quedaría que esos dos productos vectoriales, me queda que esto es igual a I sub 0x, omega grande, omega pequeña, en J, más I sub 0z por alfa en K. Aquí están los componentes. ¿Qué tenemos que igualar? Lo que hemos encontrado antes, a la sumatoria de momentos, ¿vale? Entonces me quedaría, descomponemos en las ecuaciones vectoriales, según J no tiene componente en I, con lo cual el componente en I no me da nada, ¿vale? Efectivamente, acordaos que el vector T, esto es igual al vector T, que tenía como componentes 0, T sub I, T sub Z. No tenía componente en I, efectivamente, no tiene componente en I. Entonces vamos a descomponer, como digo, en componente. Me queda que m medios r cuadrado, omega, tiene que ser igual a 5 por r sub a sub z, más t sub i. ¿Vale? Recordar que r sub a sub z es 0. Con lo cual me queda que t sub i, y aquí ya puedo sacar directamente t sub i, como m medios r cuadrado omega. ¿Vale? Ya tendría la componente del vector t que estoy buscando. Y de la segunda ecuación me queda 65, ya vamos a sustituir 65 cuartos de r cuadrado por alfa, ¿vale? Esto viene de aquí, la componente en K. Tiene que ser igual a menos 5 r sub a sub i, más la componente en K, que era 2 raíz de 2 m por g, más t sub z. ¿Vale? Más t sub z. Donde aquí pues, se puede despejar el valor de t sub z. Si operamos, aquí no se acabó. Vamos a borrar aquí y lo ponemos aquí arriba. Sacamos el vector, despejamos de aquí el valor de t sub z. Despejando, pues me quedaría menos 15 mr cuadrado partido por 4, esto multiplicado por alfa, más r por m y por g partido por raíz de 2. Eso sería despejando yo y ordenando el valor de t sub z. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminaría el examen. Esta última parte, algunos os atasca un poquito. La mayoría, hay muchos que lo habéis hecho bien, pero algunos os atasca un poquito. Y es lo de siempre, es igualar el momento cinético, la variación de momento cinético con el sumatorio de momentos. Y aquí la única dificultad estaba en que a estos momentos estaba el momento del peso más el momento de la reacción en A, más ese momento que estamos buscando, que sí que está equilibrando el sistema, ese momento que hace que el sistema se pueda mover. ¿Vale? Esa era la única dificultad que tenía. Pues calculando esto, pues despejamos esto. Tal y como hemos hecho. Muy bien, pues con esto terminamos el problema. Y nada más, muchas gracias.